Orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque me permites estar en este lugar. Ábrame tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que abras mi entendimiento y que el diablo no robe lo que tú quieres sembrar. Yo sé que tú quieres mi bien y es para bendición de mi alma. Te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos tienen una Biblia? No en la casa, aquí. ¿Tiene Biblia? A ver, saque su Biblia. Dele un beso a la palabra de Dios. ¿Puede hacer eso? ¿Puede bendecir que llegó la palabra de Dios a su vida? Bueno, vamos a honrarla. Dice la Escritura en Mateo 4:4. Ya está aquí. Mateo 4:4. Dice así, fíjese bien. Él respondió y dijo, escrito está, fíjese qué tremendo versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que alguien que no tiene palabra de Dios en su vida, carece de vida. Alguien que no tiene palabra de Dios en su vida se está muriendo de hambre. Alguien que no tiene palabra de Dios en su vida no está vivo. Porque este versículo dice que no solamente lo que pones en la mesa te alimenta. Y eso quiere decir que la Biblia me alimenta en un área que no alimenta la carne, el café o el pan. Hay áreas de mi vida que solamente la palabra de Dios puede nutrir y vivificar. Yo no me conviene estar sin la palabra de Dios porque soy un ser humano incompleto. Hay áreas de mi vida muertas si no como la palabra de Dios. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay un versículo en Proverbios donde dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Para Dios no solamente es alimento, sino también es luz. La Biblia dice que el que anda en tinieblas no sabe en qué tropieza. Dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va y no sabe por qué tropieza. Entonces, para Dios, la característica de una vida que no tienes luz, una vida que carece de vida en otra área que no provee el alimento, es una vida que se cae, que no puede avanzar, una vida que cojea. ¿Qué pasa si uno se cae? Usted se ha caído, se ha tropezado. Cuando uno se tropieza, se lastima. Cuando uno se tropieza, se le hace un moretón. Cuando uno se tropieza, queda caminando diferente. No puede avanzar. Fíjese qué tremendo. Entonces, para Dios, vivir es avanzar. Vivir es caminar. Una vida puede tener todo, puede tener alimento, puede tener vestido, puede tener un techo, puede tener estudios, y para Dios estar muerta, porque carece de la palabra de Dios. Si carece de la palabra de Dios, carece de luz. Si carece de luz, no sabe a dónde va y se tropieza, y para Dios eso no es vivir. Por lo tanto, para Dios la vida consiste en tener luz. Para Dios la vida consiste en saber a dónde va uno. La vida consiste en avanzar. Dice la Escritura, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y este versículo me enseña que la palabra de Dios va dirigida a mi espíritu, es la luz de mi lámpara. La palabra de Dios es la luz de tu espíritu. La palabra de Dios te da vida porque te permite avanzar. Te da vida porque sabes a dónde vas, porque evita que te lastimes y evita que tropieces. Nosotros como cristianos llegamos un día al Señor, pero no basta con haber conocido al Señor si uno deja de alimentarse. Porque si uno deja de alimentarse todos los días, uno puede tropezar.
Yo conocí a Cristo hace muchos años y hay hermanos que empezaron conmigo que dejaron de caminar. Hay hermanos que se bautizaron cuando yo me bauticé que no siguieron. Hay hermanos que estudiaron cuando yo estudié escritura y no siguieron. Así como tú tienes hijos y hay un tiempo en el que los amamantas y un tiempo en el que les salen los dientes y no lo puedes seguir haciendo. Hay un tiempo en el que tú los bañas y los vistes y un tiempo en que te dicen, mamá, ya no me bañes, salte de mi cuarto. Hay un tiempo para todo y hay un tiempo en el cual Dios te recoge como una oveja pequeña y te alimenta y te carga. Pero hay un tiempo en el cual tú eres responsable de honrar la palabra y de buscar tu alimento y demostrar que necesitas el consejo de Dios. La Biblia tiene una característica que brilla. La palabra es como una espada. Dios planta su palabra y el hombre puede hacer lo que quiera con ella, pero sale cortado, no puede manipularla. Donde quiera que tú vas a la escritura produce luz y tú decides si la aceptas o no. En este sentido, el ser humano tropieza tanto como quiere. Tiene tanta vida en su alma como quiere. Hay vidas cristianas que se estancan porque dejan de ser esforzadas en buscar más de la palabra de Dios. O leen la palabra de Dios pero no la creen. O tienen la palabra de Dios pero no la confiesan. O guardan la palabra de Dios pero no la practican. Jesucristo dijo que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez usted de lo que pone en su mesa no se come todo, no se come los huesos de un pollo, o no se come los bordes de la carne, o no se come todo el recaudo de algo que guisó, pero lo que está diciendo la Escritura es que la Biblia es toda aprovechable. Toda palabra que sale de la boca de Dios produce luz y vida para ti. Eso quiere decir que la respuesta que buscas está en ella, que no puedes ni debes descuidarla. Dice, está equivocado. Dice verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia toda, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales porque donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús, que es la palabra viva, estaba predicándoles la palabra arriba de un barco y estaba aventando semilla delante de una multitud. Y él estaba diciendo solamente el 25% de la semilla produce algo. Algunos la semilla es robada. Por eso siempre oramos, Padre, que el diablo no robe la semilla. ¿Por qué? Porque dijera el hermano, yo ya velé ese pájaro, ¿no? Así le decía al enemigo. ¿Por qué? Porque es como un ave que viene y te roba. Pero cuando tú lees en Mateo, en Marcos y en Lucas la misma parábola, Cristo te da pistas. Dice, y siendo hollada la semilla, hay gente que la pisotea. Y si otros no la entienden y viene el diablo y se la roba. Hay gente que la menosprecia y no pasa nada con esa semilla. Hay otros que cuando viene la prueba, es el sol, se apartan, son de corta duración, dice, no tienen humedad, no tienen profundidad. Están por emoción un tiempo en la iglesia, pero realmente no hay obra de Dios en sus vidas y cuando se pone todo feo se van. Y hay otros que sí nace la semilla y nace la planta, pero dice que hay espinas alrededor que son los afanes, las preocupaciones, las riquezas, se ponen a servirlas, o los placeres de esta vida que hacen infructuosa la palabra. Dice la Biblia
Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Y ahí estaba Jesús aventando, y Dios cada predicación está aventando semilla. Siempre Él nos habla a través de su palabra. Y hay gente que no se da cuenta que es responsable de lo que hace con la palabra de Dios. Y ahorita preguntaba, ¿quién trae Biblia? Bueno, no quiere decir que la lea, pero usted tiene una Biblia. Yo conozco gente que tiene 5 o 6 Biblias, no lee ni una, pero tiene muchas. Pero el chiste es que la semilla caiga, y que cuando caiga el diablo no se la robe, y que si cae, aunque haya dificultad, usted no deje de creer en ella, y que aunque tenga preocupaciones, trabajo, afanes y cosas que hacer, no permita que le maten esa planta, que toda esa asfixia que produce no le cause daño a usted. Nosotros somos responsables de cómo tratamos la palabra de Dios. Aquí está Cristo explicándoles y dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, ¿fuera de dónde? Fuera de una relación con Él, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando tú lees esta porción de la Escritura, pareciera que Jesús fuera malo, que hubiera gente a la que le dijera, a este no le expliques nada, que se quede igual, que se pierda. Pero cuando lees un poco más de la Biblia, entiendes lo que quiere decir aquí Cristo. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Siempre cuando Cristo estaba sembrando, veía cada corazón y veía cómo cada persona reaccionaba ante el mensaje que se daba. Él lo estaba viendo porque Él es la palabra viva. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viene el predicador, lanza el mensaje y la gente lo juzga. Y no se da cuenta que la palabra lo está juzgando a él. Por eso dice el apóstol Pablo, mirad que no soy muchos sabios, ¿no? Dentro de los hombres, porque recibiréis mayor condenación, sino que lo vil y menospreciado llamó Dios. Cuando usted oiga un mensaje de la palabra, intente retener lo máximo que haya de Dios ahí. Porque la palabra es viva y no tiene necesidad de que nadie le diga cómo es uno por dentro. La palabra discierne nuestro trato que le damos a ella. Tú vienes a la iglesia buscando respuesta, vienes a la iglesia buscando restauración. Y probablemente Dios ya hubiera cambiado tu vida, pero no has tratado bien a la palabra. Creemos que podemos juzgarla, meterla en un tubo de ensayo y analizarla. Me rindo si me convences. Dice, aquí está el apóstol Pablo, y habiéndole señalado un día, vinieron él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aquí él está en Roma. ¿Usted se acuerda que Pablo naufraga? Por fin llega a Roma, le rentan un cuarto, casa, celda, porque él estaba preso ahí, pero reunió a los judíos que quisieran saber de su fe en ese lugar. Y algunos decían, no, sí, tiene razón este hombre, Jesucristo es verdadero. Algunos decían que sí, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, las que dijo Jesús, que está citando Isaías 6. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha, fíjese cómo el responsable es el hombre. No es que Dios no quiera que la gente no se salve,
y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Hay algo de trampa en el corazón del ser humano. Es como si el hombre dijera, déjame tropezar, déjame estar en la oscuridad. Prefiero quedarme donde estoy. Y este verso nos hace responsables a cada uno de nosotros del trato que le damos a la palabra de Dios. Estando en el consultorio, empecé a leer este pasaje y Dios abrió mis ojos cómo fue tratado Jesús por varios personajes. Y aplicándolo a nosotros, muchas veces el ser humano puede tratar a la palabra de Dios igual. Si usted ve aquí personajes que lo hicieron mal, usted no lo imite. ¿Sí? Está el primero, bueno, aquí está Pablo despidiéndose, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Comienzo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y este mensaje queda en internet. Y sé que hay gente que lo verá. Y lo primero que quiero decirte es que la palabra de Dios no debe ser entregada por dinero. Yo sé que el obrero es digno de su salario, pero hay siervos de Dios que si no les pagan no van a predicar. Ni tampoco puede ser manipulada para no herir a gente que te dé dinero. Y tampoco puede ser que tú no prediques la palabra porque dejas de ganar dinero. A lo mejor tienes un trabajo que te produce. En este caso, Judas estaba entregando a la palabra viva de Dios porque le dieron 30 piezas de plata. Y es lo mismo que ocurre en cientos de lugares en todo el mundo. Hay muchos ministros que si no hay una buena cantidad de por medio no aceptan una invitación de ir a predicar. Número 2, mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Número 2, la palabra de Dios no debe ser entregada por un beso. ¿Cuántas veces tú has adorado a Dios? Le dices cosas bellas con tus labios, pero tu corazón sale a pecar. El ser humano es capaz de intentar engañar a Dios. Puede danzar, puede aplaudir, puede levantar las manos, puede servir, puede diezmar, puede dar, pero casi nunca rendimos la perversidad de nuestro corazón. Judas estaba dándole un beso a Jesús, pero lo estaba entregando. Nosotros no debemos ser engañados con la adoración que damos a Dios, sino realmente darle nuestro corazón, aquella área donde no queremos que nadie se meta, aquello que nos produce placer, pero sabemos que está mal. Por eso la Biblia dice, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No haga eso, no le entregue por medio de un beso de adoración, sino mejor obedezca la palabra. Número 3, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Juan es el único que dice que el que sacó la espada fue Pedro. Y fue Malco el hombre herido en la oreja. La palabra no nos fue dada para herir a otros. Nos fue dada para predicar. Es un arma de guerra contra Satanás. Pero Dios te advierte, no uses la espada porque se va a usar contra ti. No está para dejar sin oreja a nadie. La misma palabra de Dios es capaz de conmover cualquier corazón. Así le estés hablando del amor de Cristo, ¿sí? Y recuerde que Cristo ni siquiera maldijo a los que lo mataban. Así que tenemos que tener cuidado cómo usamos la palabra de Dios.
Número 4, la palabra no debe ser manipulada en las tinieblas. Ahorita le explico por qué. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La palabra se exhibe en los templos. Hay infinidad de maestros, de rabinos, de líderes de células en casas que jalan gente y la traen de aquí para allá, de gente que cree que sabe, pero que no deja que esas pocas personas vayan a una iglesia. No se exhibe la palabra en la comunión de los hermanos, ni en un templo. Y si tú me estás viendo por internet y estás siendo engañado por alguien, busca una iglesia verdadera y congrégate como debe ser con el resto de los santos, porque esa es la voluntad de Dios. Número 5, la palabra no está para ser negada. Y aquí todos tenemos que ser valientes. Hay 3 cosas que negó Pedro, fíjese. Y viendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, qué peligrosa, ¿verdad? Tenía una cuchara de mole y Pedro le tuvo mucho miedo. Al verle sentado al fuego, se fijó en él, dijo: también este estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El cristiano debe decir: soy cristiano, sí le conozco, sí conozco a Cristo, y también sí sé quién soy. Porque Pedro dijo: no lo conozco. Le digo: no soy yo, y no si eres tú. Al final dijo Pedro: no entiendo. Usted no puede negar lo que sabe. Usted conoce la verdad y es responsable de defenderla donde esté. Y si puede sacar a alguien de la oscuridad y de las tinieblas, defienda lo que sabe de Dios, defienda su identidad y defienda que conoce a Jesús. Estos ejemplos finales son de gente inconversa. Es más difícil que uno cometa estos errores. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza quién es el que te golpeó. Usted conoce gente que se burla de la palabra de Dios. Que se burla. Gente que no cree en Dios. Yo creo que este no es su caso, pero tal vez este sea su caso. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Muchas veces el cristiano está con ese tipo de preguntas delante de Dios. ¿Es verdad lo que me dices o no? Porque tiene dudas, quiere más pruebas, necesita ver un poco más de pruebas. Y así tiene a Jesús. ¿Eres tú? ¿Es verdad? ¿Es cierto que me quieres bendecir? ¿Será cierto que estoy sano? ¿Es verdad que se va a convertir mi hijo? Dice: dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, aunque yo te lo diga y te lo predique y lo leas. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Querían que la palabra lo dijera, pero no lo podían decir ellos. Hay veces que no puedes tú confesar esa verdad que tú quieres como un milagro. Quieres más pruebas de Dios. Quieres que te envíe un ángel, pero tú no puedes confesarlo. Tienes la palabra, pero no le crees. Y Dios no te dice nada, te dice lo mismo. Si te lo dijera, no me crees. Si te lo preguntara, no te atreves a confesarlo. No te atreves a decir: soy sano. La palabra existe para que nos rindamos a ella. Tal vez tú no eres cristiano y estás el día de hoy.
y eres un visitante, un amigo que alguien invitó, y tienes dudas porque lo analizas todo con tu intelecto, pero no te atreves a rendirte. Eso le pasó a Pilatos. Pilatos sabía que algo malo estaba pasando. Su mujer además se lo había advertido y él conocía la ley. Sabía que se estaba cometiendo un crimen. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Él quería pruebas y Cristo al final no le contestaba nada. Queremos que haya algo que me convence, pero a la Biblia se le cree por fe. Y hay áreas de tu caminar con Dios que no van a empezar a florecer nada hasta que no tengas fe y camines sin ver. Tienes que creer que algo va a pasar y que es suficiente con que esté escrito aquí. La palabra está para que te rindas a ella. No para que te convenza, es para que te rindas. Hay veces que Dios contesta y veces en los cuales Dios te baste que está escrito. Y por último, bueno, falta otra más, no puedes forzar la palabra de Dios. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Por qué Herodes dijo: este no vale? Porque no hizo un milagro. ¿Cuántas veces has dicho: esto no es verdad? No me ha ocurrido el milagro que le pido. Y menosprecias la palabra en tu corazón porque la respuesta no es como tú esperas. Cuando la palabra de Dios no es un mesero, la palabra de Dios es una espada. Y es vida y es luz. Y espera que te baste y que te rindas. Te conteste o no te conteste. Y por último, les soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Fíjese bien, la palabra está para ser aprendida, guardada y soltada. ¿Ok? Barrabás quiere decir hijo de padre. Jesucristo es el hijo del Padre. Ten cuidado porque mucha gente dice: yo lo confieso, y anda haciendo confesiones de un hijo de padre. Está soltando a Barrabás y Barrabás es un homicida. Ten cuidado de las confesiones que haces con tu boca y asegúrate de que lo que sueltas es una palabra que sea el hijo del Padre, que sea Jesucristo. Es lo único que produce vida. La palabra de Dios declarada, no tu palabra por algo que se te ocurra. Todo lo que somos y nuestro devenir cristiano, hermano, depende de tu trato hacia la palabra de Dios. Yo te puedo tener aquí, puedo pastorear tu vida, pero muy en lo profundo de tu corazón se ve lo que la Biblia, la palabra de Dios es para ti. Y yo sé que la palabra de Dios es real. Sé que los pensamientos de Dios son vida. Y sé que si tú la honras, Él va a honrarte. Él le dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que madrugando me buscan. ¿Cuánto de lo que Dios hubiera hecho en ti está detenido porque has sido irrespetuoso con la palabra de Dios? No hizo nada con Herodes, no hizo nada con Pilatos, no hizo nada con el Sanedrín, porque no le creían. Y yo lo primero que siento en mi corazón decirte es que le pidas perdón a Dios y que le digas: Padre,
Ayúdame a tratar tu palabra como debe ser tratada. Ayúdame a creerla como debe ser creída. La incredulidad, hermano, en nuestro corazón apaga la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero orar hoy por tu vida para que a partir de hoy empieces a honrar la palabra de Dios. Y le hagas un tiempo todos los días. Y empieces una relación donde Dios te empiece a dar su palabra. Él empieza a hablarte y tú empiezas a creerlo y a ver cómo se vuelve algo y se cumple en tu diario vivir. Ponte de pie, por favor. Cierre sus ojos. Y hable con Dios. Señor, enaltecemos tu bendita palabra. Si hay áreas de muerte, si no siento a Dios, si ya no me hablas, Señor. Tal vez haya gente aquí que no siente a Dios. O que Dios antes le hablaba y ya no lo hace. Hay gente tal vez aquí que esté tropezando y no sabe con qué. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que vuelvas a enviarnos ese manjar del cielo y que nos hables tu palabra. Dile, ábreme el oído, Señor, abre mi oído. Aunque me reprendas, pero abre mi oído, Señor, aunque evidencies mi desnudez, pero no dejes de hablarme. Dice la palabra de Dios, volveos a mi reprensión. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y tú necesitas la palabra. Deja la soberbia porque necesitas la palabra. Tu vida no avanza. No sabes a dónde vas, ni en qué tropiezas, ni por qué. Pero necesitas la palabra de Dios. Dile, Padre, háblame. Perdóname si he sido incrédulo. Si he dudado del mensaje, si he desechado los versículos porque no ha salido todo como he pensado y le he menospreciado en mi corazón. Hoy me arrepiento, Señor, me arrepiento. Quiero que la palabra sea honrada en mi casa. Yo te pregunto, ¿cuántos versículos de la Biblia hay en tu casa? ¿Cuántos hay en las paredes? ¿Cuántos? ¿Qué tan honrada es la Biblia en tu vida? ¿Qué tan valioso es lo que está escrito? ¿Qué tanto confiesas la palabra de Dios? ¿Qué tanto vale para ti? ¿Qué tanto? Dile, Señor, necesitamos tu palabra. Yo me convierto hoy en un buscador de tu palabra. La necesito y me rindo. ¿Cuántos pueden decirle a Dios, hoy me rindo a tu palabra, Señor? La entienda o no la entienda, sea dura o no sea dura conmigo, vaya en contra de lo que yo pienso, no me interesa y me rindo a tu mensaje y a tu palabra, porque sé que es lo que va a traer un cambio permanente en mí, Señor. Conozco que todo lo puede. Dígaselo. En mi pensamiento No lo puedes esconder. no lo puedo esconder. Eso le dijo Job, hablaba. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas. Y de oídas Te había oído. Otra vez. todo lo puede. ¿Tú lo crees? En mi pensamiento no lo puedo esconder. Y le hablaba. Hablaba lo que no entendía. Y de oída. Y de oídas te había oído.
mas ahora Trae luz, trae discernimiento, yo te preguntaré por un respeto y un hambre genuina y tú me por tu palabra, Señor. enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Conozco que todo lo puedes en mi pensamiento. No puedes esconderlo. Estamos expuestos a su palabra. Lo que no entendí, Él es el maestro. Él tiene que decirte. Deja la soberbia, deja la altivez. Díselo. ahora mis ojos ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora a mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me Creo que el chiste de venir a la iglesia es no salir igual. No es como venir al cine, es salir más victorioso que como se entró. Dice la Biblia: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo no sé cuántos quieren a partir de hoy levantar ese altar leyendo su palabra. Si usted lo quiere hacer, venga, vamos a hacerlo. Vamos a orar. Te estás comprometiendo a buscar su palabra. No cada domingo que se te predique, no hasta la célula. Estás dejando la soberbia a un lado y estás reconociendo que la única luz verdadera está ahí, y que es mejor que te corte como espada que te deje de hablar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro altar ha estado en ruinas, Señor, igual que con el tiempo de Samuel. No había visión de Jehová con frecuencia hasta que tú le dijiste: Samuel, vuélvele a hablar a tus hijos. Dígale: Señor, háblame tu palabra. Háblame tu palabra, Señor. Que yo sea conmovido cada vez que abra la Biblia y que me dé cuenta que el Dios del cielo está teniendo comunicación conmigo otra vez. Padre, yo me rindo porque he sido soberbio, he sido soberbia, he sido autosuficiente, pero lo cierto es que no tengo idea de a dónde voy. Lo cierto es que mi vida se ha estancado, Señor. Lo cierto, Padre Celestial, es que estoy cosechando fruto de hombre y yo necesito lo eterno, y solamente en tu palabra está la vida y la luz. Es la única agua que sacia la sed. Y hoy, Padre Celestial, ese altar que he tenido en ruinas vuelve a ser levantado, Señor.
delante de ti como un hambriento que quiere tu palabra. Yo tengo hambre, dígale a Dios, yo soy un hambriento de tu palabra, yo soy un necesitado de tu palabra. No me sacian las demás cosas, no me basta mi familia, no me basta, Señor, lo que tengo. Necesito tu palabra para vivir, Señor. Nada puede llenar ese hueco y ese vacío. Paso hambre si no me hablas. Yo necesito de la palabra de Dios. Lo necesito, Señor, perdóname. Perdóname por adorar a Baal. Perdóname, Padre, porque destruí tu altar. Pero yo estoy de vuelta, Señor, en el nombre de Jesús. Dígaselo. Él va a hablarte otra vez. Él va a enviar pan a tu casa. Respuesta que estás buscando. Clámele a Dios, hermano, dice su espíritu. Clámele. Dígale a Dios que realmente está arrepentido y que quiere que le hable. Espíritu Santo, vuelve a hablarme, vuelve a visitarme, vuelve a despertarme, Señor. Abre mis ojos a la maravilla de tu ley. Regresa, despierta una vez más. Termina con ese sueño, Señor. Destruye, Padre del cielo, tu obra de Baal. Y de nuevo habla a este pueblo. Haznos sensibles a la belleza de tu voz. Y vuelve a dirigirnos, Señor. Vuelve a hablarnos. Vuelve a dirigirnos. Dile, necesito. Porque todo lo Y hay todo dentro de mí. Padre, que llueva otra vez. Levanta a los muertos, Señor. Abre las tumbas tú. Vuelve a hablar. Vuelve a dirigir. Nos rendimos a tu voz. Nos rendimos a tu voz. Derrama sabiduría, Señor. Discernimiento de tu palabra. Derrama, Padre Celestial. Dile, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dile todo, porque todo, dile todo. Dentro todo, Señor, cambia todo, remuévelo con tu fuego, con tu Espíritu Santo. Tócame, Rey, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile todo, Padre, el Rey, oh Señor, todo, Señor. Necesita más. Dile, quiero más, quiero más. Dile a Dios, yo quiero más, yo quiero más. Dame más, yo quiero más. Dame más, más, Señor. Dame más, despierta mi vida. Dame más de tu palabra. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Señor. Díselo. Tócalo. Aleluya, Señor. Aviva este pueblo. Oh, Señor. Aquí está su Espíritu. Te está contestando. Pídele, pídele a Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Pídele. Él está oyendo y ya llegó hasta aquí. Pídele. Dile, Señor, necesito esto de ti. Clámale a Dios. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Está oyendo. Aquí está. La majestad. Tócalo. Aquí está el Señor. Aquí está su Espíritu. El Maestro es Él. El Maestro es Él. El Maestro es Él. Aquí está su Espíritu Santo. Él es el Maestro. Él está aquí para enseñarte y
Tú eres su alumno y Él va a enseñarte. Él va a hacerlo una vez más. Él lo va a hacer. Padre, de lo que me diste, Señor, les doy. Bendícelos para aprender. Bendícelos para aprender. Bendícelos para entender. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Puede pasar a su lugar. Se va el Espíritu.